Gracias, presidente. Compartimos, evidentemente, lo esencial de esta PNL que se presenta hoy sobre la comisaría de Vía Laietana. Como todos ustedes saben, esta comisaría es el símbolo de la represión de una dictadura totalitaria, como fue la franquista, una dictadura que no solo torturó a la resistencia política, a los comunistas y a los socialistas contra el régimen fascista de Franco, sino que también lo hizo contra el movimiento estudiantil, el feminista, el sindical, el movimiento vecinal, las personas migradas y también contra las personas LGTBI. No en vano, en esta comisaría se situó la sede del TOP, el Tribunal de Orden Público, convirtiendo al número 43 de la Vía Laietana de Barcelona en la casa de la tortura del régimen franquista. Allí se torturó a referentes de la lucha por la democracia como Miguel Núñez, Sebastián Piera, Gregorio López Raimundo, Ana Sallés, Salvador Puig, Jordi Dagà o Manuel Vázquez Montalbán. El Ayuntamiento de Barcelona, junto con las entidades agrupadas en el Ateneum Memoria Popular, ya han trasladado al Ministerio del Interior una propuesta, una petición para Vía Laietana que consiste básicamente en 5 puntos. El primero, convertir a la comisaría de Vía Laietana en un lugar de memoria, tal y como permite la nueva Ley de Memoria Democrática. El segundo es reconvertirla en un centro memorial de reconocimiento y reparación de las víctimas, fundamentalmente. El tercero, y también muy importante, poner en marcha un espacio archivo de conocimiento y difusión de la represión franquista en Barcelona. El cuarto, reconstruir los espacios para mantener la esencia de lo que, pese a que no se ha podido acceder al conjunto de las dependencias para ver en el estado en que se encuentran. Y, por último, también convertirlo en un espacio referente de reflexión sobre la tortura en el pasado, pero también sobre las torturas que se siguen produciendo en el presente. Para ello, la cesión del espacio no debe ser solamente, como pide la PNL, al Gobierno de la Generalitat, no es solamente a la Generalitat de Cataluña la institución incumbida, sino que tenemos que conseguir un organismo consorciado entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, que tiene, como ustedes saben, desarrolladas políticas públicas memorialísticas que son de referencia en el Estado y también en Europa, no solamente para mostrar la unidad de todas las instituciones ante la necesidad de garantizar la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, sino también en la necesaria obligación de hacer difusión de la tipografía de la tortura que se dio durante el régimen franquista en la ciudad de Barcelona, porque la memoria es el mejor acto de resistencia ante las amenazas antidemocráticas que hoy siguen estando presentes. Las vivimos cada día aquí con los discursos del odio y de la intolerancia a los que nos tienen acostumbrados la ultraderecha. Muchas gracias.